90% of the effort in diabetes care belong to you, the patient. Good nutrition includes limiting total daily calorie intake, especially saturated fat, and using more mono and polyunsaturated fats. La base del tratamiento de la diabetes tipo 2 son los cambios en el estilo de vida y el 90% del éxito en el cuidado de la diabetes depende de ti. Una buena nutrición incluye limitar la ingesta diaria de calorías, especialmente de grasas saturadas, y utilizar más grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Eat more complex carbohydrates and increase variety of fruits and vegetables. Proteins should come from plant-based sources, and other considerations for good nutrition include limiting sugar-sweetened beverages and reducing salt and alcohol intake. Además, comer más carbohidratos complejos y aumentar la variedad de frutas y verduras. Las proteínas deben provenir de fuentes vegetales. Otras consideraciones para una buena nutrición incluyen limitar las bebidas endulzadas con azúcar, reducir la ingesta de sal y el consumo de alcohol. Maintaining healthy weight may require referral to a registered dietitian for assessment and an individualized meal plan, especially for people who need or want to lose weight. Physical activity should include moderate intensity, regular exercise like brisk walking of at least 150 minutes per week, best accomplished in short increments 3 to 4 times per week. Mantener un peso saludable puede requerir atención por un nutricionista para una evaluación integral y elaborar un plan de comida supervisado, especialmente para aquellas personas que necesitan perder peso. Además, la actividad física debe incluir ejercicios regulares de intensidad moderada. Este podría ser como caminar levemente de al menos 150 minutos por semana, y esto se puede realizar con pasos pequeños y aumentarlos de 3 a 4 veces por semana. Patients are asked to monitor their blood glucose control to help them achieve glycemic goals while avoiding low blood sugar levels. In most patients with diabetes, the A1C goal is less than 7%, and the fasting and before eating glucose targets are 80 to 130 milligrams per deciliter. However, higher or lower goals may be appropriate for some individuals. A muchos de los pacientes le pedimos que monitoreen sus niveles de glucosa en sangre para ayudarlos a alcanzar los objetivos glucémicos, evitando los niveles bajos de azúcar en la sangre. Y la mayoría de pacientes con diabetes, el objetivo es que su hemoglobina glicosilada sea de menos del 7%, y los objetivos de glucosa en ayunas y antes de comer deberían estar entre 80 a 130 miligramos por decilitro. Sin embargo, objetivos más altos o más bajos pueden ser apropiados para algunos casos individuales. If patients cannot achieve glycemic goals with lifestyle changes, we then move on to oral medications. The most prescribed oral medication for people with type 2 diabetes is metformin, which primarily decreases glucose production by the liver. This agent has moderate to high efficacy, lowering the A1C level 1 to 2%, and is given in divided doses for a total of about 1,000 to 2,000 milligrams per day. Si los pacientes no pueden alcanzar los objetivos glucémicos con cambios en el estilo de vida, entonces nos pasamos a los medicamentos orales. El medicamento oral más comúnmente recetado para personas con diabetes tipo 2 es la metformina. Esta disminuye la producción de glucosa por parte del hígado. Este medicamento tiene una eficacia moderada alta, reduciendo el nivel de hemoglobina glicosilada entre el 1 al 2%, y se administra en dosis individuales para un total de aproximadamente 1,000 a 2,000 miligramos al día. The side effects of metformin are diarrhea, abdominal bloating, and possibly B12 deficiency. It should not be used in patients with chronic kidney disease, stage 4 and 5, and in people at risk for acidosis.
Algunos de los efectos secundarios de este medicamento son diarrea, distensión abdominal y posiblemente deficiencia de vitamina B12. No debe usarse en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 4 y 5 o en personas con riesgo de acidosis láctica. The second commonly used oral medication is a sulfonylurea, such as glipizide or glimepiride, which stimulate insulin secretion by the pancreas. The increased insulin levels in blood decrease the high sugar levels. However, there is a risk of low blood sugar levels and weight gain. El segundo tipo de medicamentos orales que se ocupa también se llaman sulfonilureas o glinidas, que estimulan la secreción de insulina por parte del páncreas, lo que aumenta el riesgo de niveles bajos de azúcar y puede aumentar peso. Other oral anti-diabetes medications available are agents that delay sugar absorption by the intestines, such as with acarbose, increase glucose loss by the kidneys, for example, with dapagliflozin and empagliflozin, sensitize cells to insulin, either pioglitazone or rosiglitazone, and increase variable amounts of insulin depending on the sugar values with medications such as sitagliptin or saxagliptin or oral semaglutide. There is not enough time in today's lecture to talk in detail about these medications, and I would recommend that you talk to your primary physician about them. Otros medicamentos orales para diabetes incluyen los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como la carbosa, inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2, como la canaglifosina, tiazolinidionas, pioglitazona, inhibidores de la dipeptidil, peptidasa 4, como la sitagliptina, y análogos orales del péptido similar al glucagón 1. No hay suficiente tiempo ahora en este webinar para discutir estos medicamentos y lo que les recomiendo es que lo hablen con su médico para que puedan obtener más información. Diabetes type 2 is a chronic and progressive disease, and unfortunately, many patients cannot achieve glucose control with lifestyle changes and multiple oral medications. Thus, insulin need to be prescribed. Please keep in mind that starting insulin is not your failure, and insulin does not cause more complications. In fact, many of us feel that insulin is not offered early enough, and patients have high sugars longer than they should, which damage their organs. La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica progresiva y desafortunadamente muchos pacientes no pueden lograr el control de la diabetes con cambios en el estilo de vida y múltiples medicamentos orales. Por lo tanto, se necesita prescribir insulina. Por favor, tenga en cuenta que usar insulina no significa que ha fracasado y esta no causa más complicaciones. Muchos de nosotros sentimos que la insulina no se ofrece suficientemente temprano y los pacientes tienden a mantener niveles de azúcar elevados por mucho tiempo, lo cual puede dañar órganos a pesar de que estén múltiples medicamentos orales. Usually, patients with type 2 diabetes only need one injection of long-acting insulin per day, given subcutaneously with a pen and a very fine needle. The long-acting or basal insulins are glargine or Detamir or Degludec, with a usual starting dose of 0.2 units per kilogram per day at the bedtime, usually 10 units. Thank you. Por lo general, los pacientes con diabetes tipo 2 solo necesitan una inyección de insulina de acción prolongada al día, administrada por vía subcutánea con un lápiz de aguja muy pequeña o muy fina. Las insulinas de acción prolongada o basal, algunos ejemplos de estas pueden ser la glargina, Detamir o Degludec, con una dosis inicial de 0.2 unidades por kilo día, subcutánea al acostarse. Once insulin is started, it is very important for patients to perform blood glucose monitoring to evaluate hypo or low blood sugar risk and provide data for insulin dose changes. Patients on insulin are at risk for low blood sugar reactions and invariably gain weight.
Una vez que se inicia la insulina, es muy importante que los pacientes realicen los monitoreos de glucemia para evaluar el riesgo de niveles bajos de azúcar o hipoglucemia y proporcionar datos para cambios de dosis de insulina. Los pacientes con insulina corren el riesgo de tener niveles bajos de azúcar en la sangre o reacciones que inevitablemente, en algunos casos, aumentan el peso. Of course, we want to maintain optimal and regular control during pregnancy in women with diabetes and provide appropriate wound and injury care. Además, siempre debemos mantener un control adecuado en aquellas pacientes con diabetes en el embarazo y también aquellos pacientes que tengan heridas o úlceras, que puedan tener un cuidado adecuado de estas. The complications of diabetes occur in many organs of the body, leading to end-stage kidney disease requiring dialysis, retinopathy or eye damage causing blindness, foot ulcers that result in lower extremity amputations, and damage to nerves of the extremities called peripheral neuropathy that may cause patients to have burning or tingling and muscle weakness of the feet. Algunas de las complicaciones de diabetes pueden afectar a muchos órganos en el cuerpo y pueden provocar enfermedad renal terminal que requiere diálisis, o retinopatía que puede causar ceguera en los adultos y úlceras en los pies que pueden resultar en amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores, o polineuropatía diabética, en el cual puede causar sensaciones de quemantes o sensaciones irritantes en las extremidades. Unfortunately, for patients with type 2 diabetes, there is more cardiovascular disease with higher rates of heart attack, heart failure, and stroke. Standard of care includes the need to address not only sugar level or sugar control, but also manage cardiovascular disease risk factors such as high blood pressure called hypertension and high cholesterol levels. Desafortunadamente, para los pacientes con diabetes tipo 2, hay una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, con tasas elevadas de infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares. El estándar de atención incluye la necesidad de abordar no solo el control de su glucosa, sino también el manejo de factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular como hipertensión o presión arterial alta y los niveles elevados de colesterol. Therefore, patients with type 2 diabetes and high blood pressure are commonly prescribed medications called angiotensin converting enzyme inhibitor, lisinopril or fosinopril, or another medicine called angiotensin receptor blocker called losartan or valsartan. These agents have additional benefit of slowing kidney disease progression and improving heart failure. Por lo tanto, a los pacientes con diabetes tipo 2 se les recetan dos tipos de medicamentos. Uno son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, quizás algunos ya lo han escuchado, lisinopril, enalapril, o bloqueadores de los receptores de angiotensina para la hipertensión, como losartán, valsartán, ya que estos agentes tienen beneficios adicionales para frenar la progresión de la enfermedad renal crónica y también mejoran la insuficiencia cardíaca. Medications called statins lower cardiovascular disease and cardiovascular mortality. High-dose statins, for example, atorvastatin 40 to 80 milligrams per day, are recommended in any individual with established cardiovascular disease. In patients with diabetes aged 40 to 75 years old without established cardiovascular disease, moderate to high dose statins are recommended. Los medicamentos llamados estatinas reducen la incidencia y mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. Se recomiendan estatinas a dosis altas, por ejemplo, la atorvastatina de 40 a 80 miligramos por día en cualquier individuo con enfermedad cardiovascular ya existente. También los pacientes entre 40 y 75 años sin ninguna enfermedad cardiovascular establecida, se recomienda dar estatinas a dosis altas o moderadas. Furthermore, low-dose aspirin
81 to 162 milligrams per day is recommended for patients with established cardiovascular disease and for patients aged 50 to 70 years old at high risk for cardiovascular disease. Se recomienda además una dosis baja de aspirina de 80 a 150 miligramos por día para pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y para pacientes entre los 50 y los 70 años con riesgo de enfermedad cardiovascular. Next slide, please. Let me finish the presentation with these key points. Diabetes is a disease that affects how the body processes sugar. Type 2 diabetes have relative insulin deficiency and insulin resistance that result in reduced response by the liver, fat, and muscle tissues and lead to high blood sugar levels. Voy a terminar la presentación con algunos puntos claves. La diabetes es una enfermedad que afecta cómo el cuerpo procesa el azúcar. Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una deficiencia relativa de insulina y resistencia a esta que resulta en una pobre respuesta por parte del hígado, grasa y tejidos musculares, lo que causa niveles altos de azúcar en sangre. Type 2 diabetes is the most common type, affecting 9 out of 10 people with diabetes. What we are seeing now is that diabetes is diagnosed in younger people, especially young adults and adolescents. La diabetes tipo 2 es el tipo más común, afecta a 9 de cada 10 personas con diabetes. Lo que estamos viendo en la actualidad es que la diabetes se diagnostica más en personas jóvenes, especialmente en adultos jóvenes y adolescentes. The symptoms of type 2 diabetes develop slowly. However, many patients have minimal or no symptoms. It is not uncommon for us to diagnose diabetes when a patient presents with severe complications such as kidney failure or heart attack or stroke. Therefore, it is important for all adults aged 35 years and older without symptoms to get screened for diabetes. Los síntomas de la diabetes se desarrollan lentamente, sin embargo, muchos pacientes son asintomáticos, es decir, no presentan síntomas. Es común diagnosticar diabetes cuando un paciente presenta complicaciones graves como insuficiencia renal, ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. Por lo tanto, es importante que todos los adultos, incluso aquellos asintomáticos, se sometan a pruebas de detección de diabetes. Diagnoses and monitoring require constant blood sugar level measurements. Technology has advanced and improved the way we monitor glycemia in a patient and has improved overall control of high blood sugars and reduced the risk of low blood sugars. El diagnóstico y monitoreo de diabetes requieren mediciones constantes de los niveles de azúcar en sangre. La tecnología ha avanzado y mejorado la forma en la que monitoreamos la glucemia en un paciente y ha mejorado en general los niveles altos de azúcar o hiperglucemia y disminuido el riesgo de hipoglucemia. Most risk factors can be preventable. People at high risk for diabetes are individuals with prediabetes, and research from many parts of the world have shown that type 2 diabetes can be prevented or delayed with lifestyle intervention and medications. La mayoría de los factores de riesgo son prevenibles. Las personas con alto riesgo de diabetes son aquellas con prediabetes y los estudios en varias partes del mundo han demostrado que la diabetes tipo 2 se puede prevenir o retrasar con intervenciones en el estilo de vida y medicamentos. And lastly, with lifestyle changes and treatment, type 2 diabetes can be controlled. Managing high blood sugars as well as treating associated conditions of high blood pressure, high cholesterol, and obesity offers patients longevity and excellent quality of life with minimal complications. Thank you. Y por último, con cambios en el estilo de vida y tratamiento, la diabetes tipo 2 se puede controlar. El manejo de la hiperglucemia, así como el tratamiento de enfermedades asociadas como la hipertensión, la hipercolesterolemia y la obesidad, ofrece a los pacientes una vida larga con una excelente calidad de vida con mínimas complicaciones. Muchas gracias.
Thank you, Dr. Arakaki, for such a wonderful explanation, and Dr. Natalie Gomez as well. We're going to start our session of Q&A. We have a little bit of questions from the public, from the audience. Muchísimas gracias, doctor y doctora Natalie, por su exposición. Hemos aprendido mucho. Vamos a iniciar una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Hemos seleccionado algunas preguntas que el público ha estado escribiendo ahí. Y vamos a iniciar ahorita con unas preguntas para usted, doctora, y luego continuaríamos con el doctor. We're going to start first with Dr. Natalie with a few questions, and then we'll give you some questions, Dr. Arakaki. Very good. Doctora Natalie, nos pregunta alguien del público, yo no tuve ningún síntoma cuando tuve diabetes. ¿Cómo saber desde cuándo yo sufro de esta enfermedad? Bien, como mencionábamos, ¿verdad? Dentro de los síntomas que pueden ser variados, también tenemos esta pequeña proporción, ¿verdad? De pacientes que está asintomático, pero se ha establecido que desde que ya los niveles se presentan alterados de glucosa en sangre, pueden haber pasado de 10 hasta 20 años que la glucosa venía con alteraciones, ¿verdad? Que venía con diferentes estados desde la prediabetes hasta la diabetes ya diagnosticada. Entonces, pueden haber pasado de 10 hasta 20 años de su diagnóstico que venían estas alteraciones presentándose, ¿verdad? En el paciente. Sí, de hecho, sí, por eso la importancia del screening de diabetes, como usted nos mencionó en la presentación, doctora, y que cada uno que nos está escuchando puedan tomar apunte de esto. Otra de las preguntas, doctora, the first question, Dr. Arakaki, was, if I never had a symptom, how do I know from how long did I have diabetes? Dr. Nara just responded the question. And then our second question is, if I have gestational diabetes at the end of my pregnancy, would I keep having diabetes? This is another question for Dr. Natalie. Si tengo diabetes gestacional al finalizar mi embarazo, ¿puedo seguir teniendo diabetes? Sí, la respuesta sería sí, hay un factor de riesgo de que pueda continuar o a partir del diagnóstico en el embarazo, tener el diagnóstico de ahí en adelante, así como también está esta proporción de pacientes que tienen aumentado el riesgo hasta 10 veces, menciona la ADA, de tener diabetes en el futuro. Entonces, por eso es que también si vimos en los factores de screening, ¿verdad? Se mencionaba que si hubo el antecedente de diabetes gestacional, se debe de hacer el estudio en los pacientes cada 3 años, ¿verdad? Porque hay un riesgo aumentado que va desde el 20 hasta el 60% en los pacientes con diabetes gestacional que pueden tener diabetes en el futuro. Y sí, también está el factor de riesgo de que una vez presentada la diabetes gestacional, el paciente continúe con el diagnóstico de diabetes en el futuro o en el presente, ¿verdad? Así que sí hay un factor de riesgo y sí está relacionado. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a continuar con un par de preguntas para el doctor Arakaki. Dr. Arakaki, we have a few questions for you. We have a lot of them, and we're gonna answer them in the chat in the next days. From the 4 testings or lab tests for diabetes, which one would be the initial one that I have to do in order to diagnose diabetes? From all the ones that we're explaining in the presentation, which one is the one that I have to start first? De las 4 pruebas para el diagnóstico, ¿cuál sería la respuesta inicial para hacer el diagnóstico? ¿Basta solo con una o hay que hacer, por ejemplo, glucosa en ayunas y glucosa postprandial para confirmar? Another part of this question, Dr. Arakaki, I'm sorry, is it is only one of the tests is enough, or do I have to do all of them? So ordinarily, most of us would ordinarily obtain a fasting glucose level or the A1C. Those just require an overnight fast. In fact, the A1C does not even require fasting. And so it's very easy to do. What we ordinarily say is that if there is an abnormal value, say the fasting or the A1C is higher than the diabetes cutoff, then it should be confirmed. That means a second test should be done. And so that does not delay, and the timing should be done in
a relatively short amount of time. Recently, we have also found that if you do the two tests, the fasting and the A1C, and they're both abnormal and they're both consistent with diabetes, having the two values in one test is enough to confirm the diabetes as well. And so then there is really no further testing necessary for that. Como conocemos, casi la mayoría ha obtenido una prueba de glicemia en ayuna, o algunos inclusive han obtenido una prueba de hemoglobina glicosilada, y por lo general la glicemia en ayuna lleva un periodo de ayuno, como menciona la palabra, pero la hemoglobina glicosilada no es necesario, y ambas pruebas son fáciles de hacer. ¿Qué se hace? Si alguno de estos exámenes sale abnormales para el cohorte y valores que se están establecidos por las asociaciones de diabetes, entonces se confirma con un segundo test. Por ejemplo, si glicemia en ayuna salió alterada, se confirma con otro test y viceversa con hemoglobina glicosilada. Lo mejor es hacerlas lo más rápido posible y en el menor tiempo posible para poder hacer el diagnóstico. Inclusive aquellos pacientes en los cuales ambas pruebas salen anormales es suficiente para que puedan ser diagnosticados con diabetes mellitus, y lo mejor es poderlos diagnosticar a tiempo. Thank you, Dr. Arakaki. The next question is, ¿por qué motivo puede darse el aumento de peso en pacientes con uso de insulina? What is the main reason that patients using insulin gain weight? There are perhaps two factors. One is that if they need the insulin, their sugars are high and they are somewhat wasting away. And so we're stopping that. We're having them keep the calories and keeping the sugar, and that by itself will increase their weight. It's probably a healthy increase. But insulin is what we call a growth factor, and it will cause the cells to get big, get healthy, and store a lot more sugar, and thereby gain weight over time. So those are the two main process. The third, which should not happen, especially if people monitor, is that if patients become hypoglycemic, they have to correct that. And then that would mean that they would eat more sugar and thereby compounding the weight gain from the low sugar and insulin treatment. Existen dos factores por los cuales estos pacientes pueden ganar peso. Uno es el hecho de que tengan una necesidad de insulina, hace que haya pérdida de muchos nutrientes y que empiece a ganar el cuerpo o mantener esas calorías para recuperar el músculo y estos nutrientes que se pierden. Otra, que es una de las principales, es porque es un factor de crecimiento, y este hace que todas las células sean un poquito más grandes, un poquito mejores, y eso hace que pueda almacenar un poquito más de azúcar y llevar al aumento de peso. Y una tercera razón, que quizás no mucho se menciona y no siempre pasa, es que estos pacientes, como entran en estos niveles bajos de azúcar o hipoglicemia, como mencionábamos anteriormente, se necesita corregir esos niveles. Entonces, al hecho de que se tiene que corregir, esto puede llevar a que haya un aumento también en el peso, porque es una combinación entre los niveles bajos y corregirlos, en el cual gana peso el paciente. Recuerda, no olvides dejarnos un like, suscribirte y seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Además, descarga nuestra app utilizando el código QR para tener acceso a más contenido médico para ti y para tu familia.